Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un nuevo tutorial de Machine Simulator. Espero que les guste. En este tutorial vamos a ver el arranque estrella-triángulo, el control del motor del arranque estrella-triángulo, realizando la programación con C#, es decir, directamente en Machine Simulator. Entonces, bueno, ahora mismo vemos cómo arranca en estrella y mediante este contactor y después se mete el contactor de triángulo. Entonces vamos a ver qué elementos tenemos. En primer lugar tenemos un protector, un elemento de protección, después un contactor principal, que es este, el contactor de marcha de motor y de línea, el relé térmico y el borne, la bornera. Y después la conexión, el contactor de conexión de estrella, o sea, de triángulo, perdón, que es este, y el de estrella, que es este del extremo. Entonces, ¿cómo lo vamos a gobernar? Pues aquí, bueno, aquí en primer lugar tenemos que tenemos este diagrama, este circuito, en donde, claro, aquí nos faltaría, en el dibujo que he visto antes, nos faltaría la pulsantería. Aquí lo que hemos colocado ha sido eh, un elemento de protección, este, de dos polos, que la alimentación puede ser, pues en el caso de aquí, por ejemplo, en el diagrama este que he bajado de la web, tengo positivo y negativo, o sea, con tensión continua, y en este caso pues puede ser con alterna, continua, como sea, ¿vale? Y la tensión que sea. 220, eh, alterna o alterna 48, alterna 24, alterna 12, continua 48, continua 24, continua 12, continua 5, lo que sea, ¿vale? Normalmente, bueno, pues cada uno utiliza unas tensiones de maniobra, con ello tendremos que comprar los relés, etcétera, de maniobra y bueno, y tendremos que colocar también lo que son las bobinas para cada elemento, para cada contactor. Bien, entonces, porque las bobinas se van a activar normalmente pues con la tensión de maniobra, claro, que son concretamente estas bobinas, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que, por un lado, hemos colocado como protección, hemos colocado el magneto térmico de dos polos y la seta de emergencia en serie, lógicamente. Por otro lado, tenemos a partir de ahí el pulsador de paro, el pulsador de marcha y bueno, esto nos activa directamente el KM1, pues aquí con esto lo que activamos es un relé y con el relé activamos el KM1 ya con la maniobra que tenga aquí, de tal forma que separamos la tensión de maniobra de pulsantería con la tensión de este relé sería este, ¿vale? Para este contactor, con la tensión de las bobinas de los contactores. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, o bien si nos pasamos a verlo en, en TIA Portal, pues tenemos lo siguiente, eh, para poder nosotros programar aquí, yo lo que hago es programo el código script. En el código script lo que programo es eh, la demo, que la demo contiene el programa Machine Script Code normal, pero además de ello le he incluido aquí en el main el proceso del PLC. Vale, el proceso del PLC que será similar a lo que es el proceso de TIA Portal.
Entonces, aquí en el proceso de PLC, lo que tenemos, bueno, antes del proceso de PLC, lo que he hecho ha sido definir las variables de PLC. Entonces, las variables de PLC, siguiendo con las variables que definí aquí, de tensión, marcha, pues PLC tensión, marcha, paro, alarma, línea, estrella, triángulo, y después el tiempo, ¿vale? El tiempo aquí es un tipo time, aquí es tipo float. Bien, entonces con esto, cuando llegamos a la función PLC, sería esta, que esta es la que es similar a esta otra, ¿vale? Entonces yo le digo, la tensión, bueno, PLC tensión sería igual a la lectura de la entrada digital de la M3 tensión y en serie con la lectura de la entrada digital de la M2 tensión. Igual que aquí nos da la tensión. Marcha nos lo da con la tensión y no alarma y contacto 2 y contacto 2 y contacto 1 y contacto 1 y marcha, ¿vale? Get input PM contacto 1 o marcha, que es esta, ¿vale? Que lo hemos puesto entre paréntesis porque va en serie con todo lo anterior. Eso es marcha. Ahora paro será igual a la tensión y no alarma, tensión y no alarma, y esto entre paréntesis, la entrada digital de no PP contacto 2 o la entrada de no PLC marcha, ¿vale? Y, o sea, todo esto y contacto 1, la negada de contacto 1. Esto es negado, la admiración es negada, ¿vale? Esto es una O y esto es una I. Esto es un paralelo y esto es serie. Vale, y ahora esto en cuanto al paro y ahora la alarma será igual a la tensión y no zeta y input no zeta o input reon. A esto le podíamos haber dado con la tensión también, ¿vale? Le podíamos haber puesto la tensión para que sea exactamente igual, pero me da igual. Simplemente, aunque no haya tensión, podemos poner alarma y no pasa nada también, ¿vale? Ahora, la maniobra del arranque estrella triángulo. La maniobra, la línea, nos la va a dar con la marcha, ¿vale? Línea con la marcha. Ahora, el tiempo. Si PLC línea, si línea, entonces espera que transcurra el tiempo. Si el tiempo es mayor que 0, va decrementando. Y si no hay línea, lo pone a 5000. Entonces, ahora el contacto estrella será igual a la línea y el tiempo mayor que 0, es decir, que no haya pasado el tiempo. O sea, mientras el tiempo sea mayor que 0, aquí en este caso el tiempo comienza desde 5000, desde 5 segundos, y va decrementando milisegundo a milisegundo. Y cuando pase el tiempo, pues el triángulo será igual a la línea y haya pasado el tiempo, cuando sea menor o igual que 0. Como sabemos, los decrementos estos, como es tipo float, no son exactos. No es 1, 1000 menos 1, no. Pues es 1000.00000 menos 1.000. Por lo tanto, no pongo igual, sino que pongo menor o igual, ¿vale? Bien, ahora activo la entrada de los botones de marcha paro. Entonces, la entrada de activo, PM activo, o sea, la salida, perdón, hago un set output de PLC activo, ¿con qué? Con la entrada de la tensión y la entrada de la seta, ¿vale? Que no esté pulsada.
y la del pulsador de paro activo, o sea, pulsador de marcha y pulsador de paro, pues lo mismo, ¿vale? Ahora los botones de marcha y paro. Bueno, como vemos aquí, la función se escribe muchísimo antes que lo que es en PLC. Botones de marcha y paro. Botones de marcha y paro. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Activo el piloto de paro. Activo la salida digital del piloto de paro con el PLC paro. Con paro. Y el de marcha con marcha. Vale. Bien, ahora las salidas digitales según las entradas digitales en forma directa. Activo la entrada de M3 ON, activo la salida digital de la M3 entrada ON cuando está la entrada digital de M3 ON. La entrada M2 ON, M2 cuando está la M2 ON. La M3 Inter ON cuando está la entrada Inter ON y la de interruptor cuando está la entrada de M2 interruptor. Vale, ahora las salidas analógicas. Las salidas analógicas con el set output. Esto, como sabemos, lo tenemos aquí en el IO Manager. El get input es para leer entrada digital. Get output es para leer salida digital. Set input es para activar la entrada digital, el número de entrada digital con el estado verdadero o falso. Set output para activar la salida digital. Set virtual output es para activar la salida digital, pero en modo virtual, es decir, en paralelo con lo que nos venga de PLC. Entonces, si por ejemplo tenemos conectado un PLC, pues queremos activar desde aquí activaríamos la salida digital virtual, ¿vale? Después lee el flanco de subida de la entrada digital, el flanco de bajada de la entrada digital, el flanco de subida de la salida digital, el flanco de bajada de la salida digital, el valor de la entrada analógica, lo lee, aquí pone el valor de la entrada analógica num con el número que sea, aquí lee el valor de la salida analógica, aquí escribe con esta instrucción el valor de la salida analógica num con la salida analógica que sea, con el valor float. Esto es para describir el texto, o sea, el nombre de set input set input digital. Descripción describe con este texto el número de entrada digital. Aquí describe el número de salida digital, describe el número de entrada analógica y describe el número de salida analógica. Todo esto es de la IO Manager, con lo cual está reflejado todo lo que hemos utilizado aquí y más. Bien, entonces en salidas analógicas tengo que la salida M3 intensidad será igual a la entrada analógica de la del PC, de la M3 intensidad. Entonces la salida analógica de la M3 o intensidad será igual a lo que lee de la entrada analógica de la PC M3 intensidad. Y así todas estas, la salida analógica de la R intensidad, la salida analógica de la R intensidad máxima, la salida intensidad de la M2 y la de la velocidad. Orden de marcha y sentido de giro del motor. Pues esto será esto. La marcha vendrá con marcha. Vale, pues se activa la salida digital de marcha con el PLC marcha. El sentido, la salida digital del sentido con la entrada digital de el PB sentido. Bien. Ahora la activación de contactores estrella triángulo. Se activa la bobina del contactor de estrella según el PLC estrella. Es exactamente lo mismo que aquí. Y se activa la bobina del contactor triángulo con el PLC triángulo. Ahora otras salidas digitales.
que son las de M3 en corto y la M2 en corto, que la M3 y la M2 son los magnetotérmicos tripolar y de dos polos. Entonces, cuando la intensidad supere a 9.9, ¿vale? Pues cuando la salida analógica de la intensidad sea superior a 9.9, se activa la salida digital M3 corto. Y cuando la salida analógica de la intensidad del magneto térmico 2 supere a 4.9, se activa la salida digital de M2 corto. Con esto, lo que tenemos es lo siguiente. Si yo cojo el machine y le digo run, bueno, si no le digo run demo program, pues entonces lo que tenemos aquí es que, pues eso, que no, aquí por ejemplo no nos llega la tensión, nos la tendría que dar el PLC, ¿vale? Esto sería el funcionamiento con el PLC, que sería el funcionamiento con el código script que tenemos aquí, con el machine código script. Ahora, si queremos con el funcionamiento demo, pues entonces podemos hacerlo de dos formas, o bien desde machine seleccionando run demo program, con lo cual activo, le doy tensión, le doy tensión, le doy tensión y le doy tensión. Y con esto ya me llega la tensión hasta el pulsador de marcha. Entonces, yo le doy pulsador de marcha, se me enciende el estrella y al tiempo se me pasa el triángulo. Si le doy pulsador de paro, se me para. Si le doy pulsador de marcha, nuevamente se pone en marcha. Si le doy a la seta, se me para. Si le doy al pulsador de marcha, se me pone en marcha. Si le quito el magneto térmico de dos polos, se me para. Si le doy a marcha, se pone en marcha. Si le quito el magneto térmico de tres polos, se me para. Si le doy en marcha, se pone en marcha. Si yo le quito la tensión de maniobra, se me para. Si le doy en marcha, se pone en marcha. Si le quito la tensión de fuerza, se me para. Con lo cual, bueno, pues yo le doy marcha y con el sentido de giro me cambia el sentido de giro. Y con la velocidad, pues puedo aumentar la velocidad hasta que yo le diga, hasta 50 hercios, digamos. Esto es como si fuese un variador de velocidad, ¿vale? Después, con la intensidad del magneto térmico, si yo subo la intensidad del magneto térmico hasta por encima de 9.9, se me dispara. De tal manera que mientras la tenga subida, lo tengo disparado. Cuando la baje, pues ya cuando rearme, ya está bien. Si yo subo la intensidad del magneto térmico de dos polos por encima de 4.9, se me dispara. Esta, por más que le dé, se sigue disparando. Si simulación de un cortocircuito. Si lo pongo por debajo, me va bien. Si la intensidad del relé térmico la subo de lo que tiene parametrizado, se me dispara. Y si la bajo y le doy al rearme, se me rearma. Bien, entonces con cualquier cosa de ellas se me va a parar el motor, ¿vale? Con cualquier alarma. Y por supuesto con la seta de emergencia. Bueno, pues este es el funcionamiento desde C Sharp directamente. Ahora, otra forma de funcionar con ello, pues es de la siguiente forma. Paro esto, por ejemplo, maximizo, archivo, salir, maximizo, por ejemplo, ¿no? Y le digo abrir máquina, abro máquina de estrella triángulo C, pero en versión demo, y ya lo tengo para llegar y funcionar. Le doy tensión, le doy tensión, le doy tensión, le doy tensión, le doy marcha y se pone en marcha. Me funciona las teclas de acercamiento y alejamiento, el 1, el 2, el 3, el 4. En el 5 no tengo nada programado.
y me funcionan, pues, por supuesto, los disparos, etcétera. Aquí se lo puedo poner, por ejemplo, le puedo pasar esto automático, con lo cual, si yo disparo y vuelvo a un valor por debajo, automáticamente se me va a rearmar, ¿vale? O sea que está funcionando perfectísimamente. La velocidad del motor, puedo ponerla mayor, puedo ponerla menor, en fin, y lo puedo parar, ¿vale? Después, cuando el magneto térmico 2 se me sube a mayor que 4.9, se me dispara. Si el magneto térmico 3 se me sube por encima de 9.9, se me dispara. Con lo cual, tengo que rearmar. Con lo cual, me está funcionando a la perfección. Y esto es viéndolo desde la simulación, desde el modo demo. Aquí a la izquierda vemos modo demo. Bueno, pues todo esto nos lo permite Machine Simulator. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video tutorial. Muchas gracias.